Muy bien, y pues acá tenemos a Ítalo, como todos los jueves nos acompaña. Ítalo, ¿cómo estás, Ítalo? Buenos días. Bien, bien, felizmente estando aquí compartiendo y bueno, en verdad vamos a hablar de algo que bueno, que en verdad es, sería ideal que todo el mundo llegue a terapia prematrimonial, en verdad. Sí, es cierto. Ahora, evidentemente, pues la tendencia actual en relaciones de pareja es que cada vez menos parejas se casan, ¿verdad? Y optan por el matrimonio, aunque todavía el número permanece alto. Si comparamos, por ejemplo, algunas estadísticas, por lo menos acá en Estados Unidos, en el año 2025, casi la mitad de todas las parejas que estaban juntas estaban casadas, estaban legalmente casadas. Pero unos años anteriores, por ejemplo, en el año 1975, era el 66% de parejas que estaban legalmente casadas. O sea, hay una tendencia gradual a la reducción del matrimonio como forma de convivencia, mientras que las convivencias comienzan a aumentar. Pero es interesante que dentro de este número que de muchas parejas, porque prácticamente el 85% de los seres humanos en general, y otra vez eso puede variar de acuerdo al lugar, a zonas geográficas, ciudades y países, opta por relacionarse de una manera comprometida, una manera seria con otra persona. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso, diríamos, cuando comenzamos a decir, oye, ¿qué tal si salimos? ¿Qué tal si estamos juntos? ¿Qué tal si nos hacemos novios? Y después viene el qué tal si nos vamos a vivir juntos o qué tal si nos casamos. El Mm. previo a la propuesta diríamos, cuando tú propones matrimonio o propones una relación estable de pareja, vamos a hacer una vida juntos. ¿Qué pasa, diríamos, en ese proceso posteriormente, ¿no? Para evitar de alguna manera algunas crisis o algunos problemas que se presentan ya dentro de la misma convivencia, dentro del mismo matrimonio. Tu experiencia, Ítalo, porque yo sé que tú trabajas mucho con parejas, esa ha sido una de tus fortalezas y tus áreas de expertise, trabajando con parejas jóvenes, Sí. parejas que todavía están en el previo, ¿verdad? Al decir, sí, me quiero casar contigo o vamos a establecer una relación de compromiso. ¿Cuál es esa experiencia, Ítalo? Comparte un poquito, diríamos, qué estás haciendo con respecto a eso, cómo trabaja, cómo funciona. A ver, ilumínanos un poco, por favor. Claro, claro, con todo gusto. Bueno, de hecho ya esto empezó oficialmente en la pandemia, ¿no? O sea, lancé un proyecto que era Entrenando el Amor y que justamente después ya formó parte de la marca. Y una de las cosas que comencé a investigar es, por ejemplo, que el 69% de parejas que trabajan en una prevención, esta prevención funciona. O sea, muchas parejas que están en la época de enamorados o novios, si asisten a una terapia prematrimonial, tienen mucho más chance de tener un mejor matrimonio, un mejor futuro y una mejor relación, ¿no? Las parejas que reciben preparación obtienen mejores resultados de las parejas que no lo reciben. Entonces, eso es un primer elemento, que la mayoría de personas piensa que si asisten donde un terapeuta es porque la relación fracasó, porque la relación no tiene la fortaleza como para lidiar el futuro, y eso en verdad es falso. O sea, las parejas que verdaderamente se permiten apoyar, las parejas que se permiten ser acompañadas por un profesional, tienen mayor expectativa de vida relacional, y eso es bastante bueno. El detalle es que, al menos aquí en América Latina, creo que allá en Norteamérica la cosa es distinta, pero al menos aquí en América Latina la cultura de la prevención es algo que muy pocas veces se ve. O sea, dentro de todos estos años como terapeuta, que ya son alrededor de 12, solamente han venido 3 parejas en estos 12 años a querer hacer ese programa de terapia prematrimonial, ¿no? O sea, en programa 1-1. En la pandemia, el programa que lancé tuvo alrededor de 100 parejas, o sea, durante todo el tiempo que estuvo vigente el programa, fueron 100 parejas en esta etapa prematrimonial y tuvo un muy buen impacto. O sea, hubo una muy buena acogida, una muy buena celebración. Luego, justamente ahora me están pidiendo que vuelva a hacer otro programa de este tipo, pero es una parte que es importante saber
que hay muchos más beneficios en realizar un programa de terapia prematrimonial que en no hacerlo, ¿no? De hecho, hay, solamente para ir cerrando un poco esta introducción, o sea, hay algunos elementos que habitualmente las parejas evalúan cómo está la relación en tres áreas, ¿no? O sea, primero, cómo nos comunicamos, o sea, si es que nos comunicamos bien, si es que podemos hablar acerca de los desacuerdos y la pareja siente que está yendo bien, ¿no? O sea, pero no miran otros temas que son más profundos, más que solamente la comunicación, que la comunicación es un punto esencial y básico en la relación. Otro elemento es cómo la pareja se lleva en torno a la sexualidad. O sea, bueno, yo trabajo con parejas que pertenecen en gran ocasión a la iglesia y el hecho de que este tema de la sexualidad no sea un tema muy explorado, o sea, que haya mucho permiso como para explorarlo, por lo que en el cristianismo se cree en la castidad, entonces hay un estado de guardar el testimonio hasta el matrimonio, hasta el día de la boda, pero sí es un punto a conversar acerca de qué expectativas uno tiene de la sexualidad, ¿no? Hay gente que piensa que se ha guardado tanto, pues que ya cuando empiece el matrimonio va a ser todos los días, a cada rato, a toda hora, y esas son expectativas que no son para nada reales, ¿no? Sí. Y el otro tema también es hablar acerca del dinero. O sea, son puntos en los cuales hay que dialogar. Toda esa parte se puede decir que es la parte más visible, es lo que los tips te van a decir la gente de afuera y te van a decir, ¿sabes qué? Comunicación, que haya una buena química y finalmente hablen acerca del dinero. Pero justamente cuando ya uno se casa y comienza a convivir, empieza un elemento que es invisible. O sea, para empezar, son las heridas personales, Sí. las heridas en la historia de vida y todo lo que hemos estado hablando acerca del niño herido, el niño adaptado, todas las experiencias que nos han podido golpear emocionalmente, ya sea por negligencia, por abuso, y que esas experiencias verdaderamente afectan nuestra vida relacional, sobre todo cuando uno se convierte en papá. O sea, esos son puntos que son bastante fuertes. Uno cambia cuando se hace papá o mamá. Otro elemento son los miedos. O sea, eso también es invisible. Muchas veces no se habla acerca de cuáles son los miedos que tenemos a futuro. ¿Qué pasa si tenemos un hijo que tiene algún tipo de neurodivergencia o que tiene alguna discapacidad o que tiene algún tema donde vamos a tener que estar presentes en la vida de él siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se maneja este temor? ¿O qué pasaría si uno de los dos termina en un estado donde ya no puede valerse por sí mismo? Son elementos que son miedos que esos están en puntos invisibles, ¿no? O elementos relacionados a los valores. Hay personas que tienen valores, motivaciones, ambiciones que son muy distintas. Hay personas que tienden a conformarse con que no falte nada y que esté lo suficiente, y hay otras personas que tienen ambiciones mucho más grandes, más amplias y que quieren muchas más cosas y que eso genera un estado de dificultad, ¿no? Y bueno, y lo otro que es visible, pero que se tiene que hablar bastante bien, es la familia de origen. O sea, cómo va a ser la relación con la familia de origen. Hay sistemas, hay familias que son mucho más absorbentes que otras, ¿no? O sea, hay otras familias que no son tan absorbentes, pero hay unas que sí. Hay unas que yo he atendido parejas donde uno de los dos se queja de que la suegra llama todos los días, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿y ese por qué es un problema? Que mi mamá me llame todos los días, o sea, no hay nada de malo. Sí, pero es que le cuenta todo, o sea, y la mamá quiere saber incluso hasta cuándo estamos íntimamente juntos, cuándo no, entonces ya ahí no hay muchos límites, ¿no? Entonces, eso es como para hacer una línea general, un poco las partes visibles e invisibles de cómo uno va a entrar en este mundo de terapia prematrimonial. Cierto, me encanta cuando dices que es un proceso de aprendizaje, ¿no? El aprender a estar juntos, pero también a conocer o aprender de la historia de uno mismo y de la historia del otro, ¿verdad? Porque es cierto que nosotros traemos a veces mochilas pesadas con piedras que no nos ayudan necesariamente en la vida del presente, ¿verdad? Entonces, aprendemos ciertos modelos familiares, ciertas estructuras, formas de comunicarnos, quizás heridas emocionales, como tú lo mencionabas, estas creencias, ¿verdad? E incluso maneras diferentes de manejar el conflicto. Por ejemplo,
uno de los dos puede pensar de que durante un conflicto es necesario abordarlo, trabajarlo, conversar, ¿verdad? Mientras que el otro, frente a un conflicto, suele apagarse, suele callarse, suele no decir nada, y de repente la otra parte, que sí quiere confrontar, que sí quiere hablar, puede percibir esto como una relación de, bueno, no le interesa, o una sensación como de rechazo, de abandono, ¿verdad? O de repente hasta falta de amor, porque pues no quiere hablar conmigo, no me dice absolutamente nada. Y quizás es que es ese patrón que aprendí, diríamos. Había tanto conflicto, tanta guerra en mi casa, que en vez de meterme yo en el medio de la pelea, yo solía aislarme, esconderme, meterme debajo de la cama, porque tenía mucho miedo, y aprendí un patrón de conductas que para protegerme frente a esta situación de abuso, esta situación de negligencia, esta situación en la que percibo peligro, pues la manera de protegerme es quedarme callado, ¿verdad? Mientras para mi esposa quizás ella es, bueno, hablemos, conversemos, como lo decía, ¿no? Entonces, y también me encanta cuando dices que esto debería ser un programa de prevención y que nuestra cultura tiene mucha tendencia a trabajar el problema cuando ya existe, ¿verdad? Y mucha gente piensa que ir a terapia es para solucionar un problema, o cuando se presentan una serie de problemas en los cuales estamos estancados, deberíamos ir a terapia. Pero lo cierto es que para mí terapia, el concepto de terapia es crecimiento personal y crecimiento Correcto. relacional, ¿verdad? Es una especie de coaching que, pues, ok, terapia se entiende como arreglar un problema cuando ya existe, y coaching se entiende más como una idea de prevenir y aprender a ser mejor en determinada área. El concepto de poder aprender a ser un mejor hombre, una mejor mujer, para yo poder establecer una vida sana, una vida en la cual yo me sienta bien y mi pareja se sienta bien, es algo que definitivamente pues las personas no necesariamente trabajan. ¿Cómo yo puedo ser un mejor hombre para mi familia? ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Que va a marcar una línea de tranquilidad y de felicidad, de alguna manera, ¿no? Pensando, evidentemente, como tú bien lo dices, que hay temas en los cuales vamos a tener ideas diferentes por nuestras propias historias, otra vez. Cómo manejamos el dinero, cómo manejamos el tema de la frecuencia del sexo, qué significa el sexo, el tema de los parientes externos, mi mamá, mi papá, si le mando dinero, no le mando dinero. O sea, hay una serie de factores en las relaciones de pareja que por estas diferencias individuales van a presentar necesariamente conflictos. De hecho, que John Gottman, que es uno de estos investigadores que trabaja temas de matrimonios, él solía decir que pues el problema está en que mi cultura, tu cultura, queremos formar solamente una cultura que es nuestra familia, ¿verdad? Entonces, el conflicto va a ser inevitable, pero otra vez en nuestra sociedad solamente existe este concepto de vamos a terapia para arreglar algo. Y lo que me Sí. encanta del trabajo que tú haces es, bueno, cómo yo enseño a otra persona a tener habilidades para tener un buen matrimonio, para tener una buena relación, para disfrutar el momento de estar juntos, ¿verdad? Porque la idea de estar juntos es compartir un sueño de vida y disfrutar cada momento, el tomar un café juntos, ver una película juntos, y evidentemente en ese proceso trabajar nuestras diferencias y poder conversarlas. Suena muy fácil decirlo, pues, pero en la práctica puede generar guerras nucleares, e incluso la mitad de los matrimonios comienzan todos con un sueño de hasta que la muerte nos separe, pero que terminan en divorcio, ¿verdad? Claro. Entonces, estoy de acuerdo con esa parte, Ita. Ahora, cuando llega una pareja o cuando estamos frente a una pareja que va a pasar por un proceso, o sea, imaginemos que aquí la idea es que varios de los que nos están sintonizando, ya sean alumnos nuestros o personas que estén dedicados al rubro de terapia de pareja, la idea es que se animen a presentar un programa de terapia prematrimonial. Y cuando esto ocurra,
existen, se podría decir como que 10 pilares, un poquito que yo puedo observar y a evaluar, a explorar y a tener fortaleza en torno a lo que implica la predicción y también la experiencia de la pareja, qué tan fuerte es, ¿no? O sea, un primer pilar es cómo ellos recuerdan la historia de la relación, que eso es un poco desde el esquema de Gottman lo que implica la historia oral, ¿no? O sea, todo cómo ellos lo recuerdan, si ellos lo ven con agrado, si lo recuerdan con fortaleza, si recuerdan los buenos momentos, si tienen conexión, ¿no? O sea, justo el otro día estuve con una pareja que les hice una tarea, o sea, les encargué una tarea que era escribirse una carta, ¿no? Y una de las cosas que me impactó es que tuvieron una conexión muy profunda. Entonces yo entendí, o sea, es eso como cuando uno da una tarea y como que le dio al blanco, ¿no? Entonces era oye, ¿para ustedes significa algo las cartas? Bueno, lo que pasa es que tuvimos una época donde la relación era a distancia y todo eran con cartas y nos dedicábamos cartas de amor y todo. Entonces hubo mucha conexión. Claro, yo no sabía, o sea, no había explorado el tema de las cartas antes, pero es un elemento importante. O sea, cuando una pareja, por ejemplo, tiene un buen vibrar, cuando recuerda su historia, es un buen signo de prevención. Y, y si no hay un buen recuerdo, también implica que hay un punto a explorar, a sanar, a que pues, la pareja pueda ver de qué manera pueden tener complicidad, pero eso es un punto necesario evaluar, ¿no? Otro elemento es un poquito las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas de vida uno tiene? Esto en relación a, por ejemplo, qué es lo que yo espero del matrimonio, ¿no? O sea, hay personas que tienen roles por su misma cultura muy marcados, ¿no? Donde el hombre tiene que ser el que provee y tú, mujer, puedes ayudar, o sea, teniendo un trabajo, esto, pero yo soy el proveedor primario y todo lo que incumbe a los niños, o sea, te vas a encargar tú y yo no tengo que estar involucrado porque esa no es mi chamba, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí pueden haber expectativas, también fruto de experiencias machistas que se han podido estar y que implica dialogarlas, porque hay algunas culturas que funcionan así, o sea, hay algunas culturas que eso no va a cambiar, o sea, entonces esa parte también va a implicar saber, entre comillas, a qué me estoy metiendo. O sea, ella piensa de esta manera, esas son las expectativas que tiene frente al matrimonio y eso se debe dar de esa forma, ¿no? En el medio en el que yo estoy, o sea, que son personas que muchas veces son de la iglesia, participan en la iglesia sí propone roles definidos para el hombre y para la mujer, o sea, incluso es un tema medio estructural. Y hay personas que se quieren ceñir a ese rol, pero a veces es difícil lidiar con el tema del tiempo, dinero, trabajo y cómo estos roles han ido cambiando en torno al tiempo. Esa parte a veces es un poco complicada, entonces cuando estamos en esta parte pre-matrimonio es bueno dialogarla, ¿no? Es bueno dialogar las expectativas que uno tiene. Ahora, también hay otras expectativas si es que yo me quiero cambiar de país, si quiero irme, si me quiero quedar, ¿no? O sea, pero sobre todo también es bueno preguntar qué significa ser esposo, qué significa ser esposa, qué significa ser una pareja, un matrimonio. Yo creo que son puntos esenciales a tener en cuenta para poder conversar y tener expectativas claras, ¿no? O sea, saber que mi historia es una historia para mí agradable, buena, sana, y aparte tener expectativas claras en cómo deben ser, si tenemos eventualmente un hijo, la crianza, cómo debe funcionar un matrimonio, cómo debe funcionar la pareja, o sea, son elementos a evaluar en torno a este punto y también a ponerlo sobre mesa para trabajar con la pareja, ¿no? O sea, son dos primeros aspectos a tener en cuenta. Sí, esto de aprender habilidades que todas las personas podemos aprender. De alguna forma, a veces las personas piensan que pues uno tiene que nacer con ciertos atributos o ciertas características, pero yo creo que uno puede aprender ciertas habilidades de convivencia con tu pareja que muchos ahora expertos plantean que eso se tiene que trabajar desde que somos niños, básicamente, ¿no? Por ejemplo, el desarrollar empatía sobre el dolor ajeno, el aceptar las diferencias, el aceptar de que no todos van a pensar igual que yo, digamos,
pensar de que pues aprender a respetar básicamente la opinión de las otras personas. O sea, son habilidades de convivencia básicas que uno puede ir como aprendiendo y mejorando. No es que tú hayas nacido con ciertas habilidades y con ciertas carencias que no pueden cambiar. Yo creo, creemos mucho en que los seres humanos tenemos esa posibilidad de cambiar y de aprender a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas y por lo tanto a ser mejores compañeros, compañeras, esposos, esposas, ¿verdad? Entonces, pero todo eso es algo que se va aprendiendo a comunicarme, a iniciar una conversación suavemente, aprender a manejar el enojo, ¿verdad? El desacuerdo, la frustración que a veces puedo tener al pues, ver que los resultados con mi pareja no funcionan o que estamos distantes, cómo poder expresar esas necesidades. Mucha gente lo llama como a mejorar las habilidades de comunicación, pero yo creo que va mucho más allá de la comunicación, que se trata de la conexión humana, de poder desarrollar un vínculo con esa persona, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno tiene que aprender y hay modelos diferentes de trabajar con terapia de novios o terapia con personas que están con esta idea de comprometerse. Yo sé que hay iglesias que ofrecen talleres prematrimoniales, ¿verdad? Pero no todos esos talleres, diríamos, están diseñados de una manera en que contemplan muchas veces otros aspectos científicos como temas de psicología o qué sé yo. A veces sí lo plantean, pero pues no todos lo plantean así. Entonces yo creo que se trata de poder tener un programa en el cual nosotros juntamos parejas y podamos pensar en, bueno, cómo podemos ayudarlos a desarrollar estas habilidades, ¿no? De hecho, que en el año 2005, yo cuando trabajé con el Instituto Gottman, acá en Atlanta, desarrollando un programa que se llamaba Construyendo Familias Fuertes, porque no es construyendo parejas fuertes, sino era que el tema era construyendo familias fuertes, porque el principio fundamental era que desarrollando una buena estructura, una fortaleza en esta relación de pareja, íbamos a poder tener una familia mucho más fuerte, que es que con lo cual muchos de nosotros soñamos de alguna forma, ¿verdad? El tener una familia estable, tener niños que sean felices, pues disfrutar de la compañía de los míos y algún día quizás mis hijos crezcan, ser abuelo, ser tío, etcétera, etcétera, que tiene que ver exactamente con todos los vínculos familiares que nosotros establecemos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Gottman tenía dentro de este paquete de construyendo familias fuertes, ciertas condiciones para seleccionar a las parejas, ¿no? Y este programa fue dado a parejas que tenían muy pocos recursos financieros. ¿Por qué? Porque las parejas que tienen pocos recursos financieros, de acuerdo a Gottman, y que no tienen un compromiso estable con un matrimonio, porque trabajábamos con parejas que no estaban casadas, ¿verdad? Sino que estaban conviviendo simplemente y la condición era que tuviera que tener un bebé en camino, es decir, la mujer que estuviera embarazada o el bebé tener máximo 2 años de vida. O ¿Sí? sea, infantes. Sí, exacto. Entonces, se trabajó programas de prevención con estas parejas jóvenes, otra vez de bajos recursos, porque estas parejas suelen tener menos compromisos, suelen tener mayor cantidad de separaciones, se vuelven a juntar con otras personas, pueden tener hijos con otras personas, los papás se desentienden porque como ganan poco dinero, a la hora que se separan de la mamá de su hijo, se juntan con otra mujer y pues lo que ocurre es que abandona al primer hijo y se centra más en criar Claro. al segundo hijo que tiene en su segundo matrimonio. Entonces, eso se observaba, Gottman observó ese patrón repetitivo en las parejas de bajos recursos y lo que hacía era iniciar un programa de prevención. Él trabajó módulos y dentro de estos módulos, diríamos, de trabajo que se daban con parejas en grupo, ¿verdad? O sea, no solamente era el trabajo de un coach o un terapeuta, un facilitador con una pareja, sino que eran con un grupo máximo hasta de 6 parejas. El promedio era 4 parejas en esta terapia de grupo, por decirlo así.
con 4 parejas, es decir, eran 8 personas más el facilitador y una facilitadora, es decir, los terapeutas que manejaban estas sesiones eran un hombre y una mujer. Como trabajábamos con parejas heterosexuales, Gottman decía que era mejor que hubiese una perspectiva masculina y una perspectiva femenina en este tipo de trabajo. Y desarrolló módulos. Por ejemplo, uno de esos módulos es ¿qué pasa cuando vienen los niños? Claro. Y ahí es donde él escribe su famoso libro Ahora somos 3, ¿no? O sea, una cosa es una vida de pareja con niños o sin niños. O hablamos y conversamos sobre cuántos niños vamos a tener, o si vamos a tener niños, o tú quieres ser mamá, o yo quiero ser papá, o de repente no queremos, o de repente tú no quieres y el otro sí quiere. Ahí y saber que pueden haber cambios. O sea, yo antes de casarme quería tener 5 hijos. Claro. Ahora ya tengo 2 y digo, ya es suficiente. O sea, ya. Suficiente, claro que sí. O sea, uno va adaptándose y cambiando y modificando esos planes de acuerdo a cómo las circunstancias de vida que se vayan dando, ¿verdad? Porque te das cuenta de que, pues, es un poco complicado, qué sé yo, pero son decisiones que ustedes tienen que tomar como pareja. Otro módulo era el trabajo del estrés, porque el estrés es parte de la vida diaria en todo ser humano. Entonces, ¿qué pasa cuando venimos del trabajo sobrecargados? El tráfico, la violencia que hay fuera. ¿Qué pasa? ¿Cómo manejamos ese estrés? ¿Verdad? Porque ese estrés generaba algún tipo de violencia muchas veces y conflictos muy altos, ¿verdad? Entonces ayudaba un poco a las parejas a manejar también el estrés de la vida diaria, el estrés de tener a los niños pequeñitos en la casa, el estrés de estar todo el tiempo en la casa, o sea, diferentes situaciones de estrés. Otro módulo que trabajaba él era el de intimidad, ¿verdad? Cómo ser mejores amigos, cómo juntarnos, qué pasa en la cama, en el cuarto, en la habitación, cuando estamos solos. Estos aspectos de intimidad, como tú lo decías, el tema del sexo, algunas creencias, algunos mitos, es algo que también introdujo Gottman en sus módulos con este trabajo de parejas jóvenes que, diríamos, recién comenzaban una convivencia. Y el último módulo que trabajó fue el módulo de conflicto. Como decíamos, el conflicto es inevitable, van a haber peleas, pero entonces las parejas tienen que desarrollar habilidades para poder trabajar y no necesariamente solucionar conflictos, porque recuerda que Gottman decía que el 69% de todos los conflictos en las parejas son conflictos perpetuos. Correcto. Nunca van a cambiar, porque como tú lo decías bien al inicio, uno trae estas mochilas, uno trae estos temas de la infancia, que no es que tú me digas, mira, los niños no deberían ver tablets a los 5 años o que no deberían ver televisión hasta la 1 de la mañana, es que yo simplemente voy a cambiar, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen ciertas ideas, ciertas culturas, ciertas creencias que traen que no fácilmente van a cambiar. Para cambiar muchos de esos conflictos, muchas veces tendrías que cambiar de pareja. Pero el problema es que a la hora cambias de pareja, aparecen otro tipo de conflictos. O sea que el promedio es 69% de conflictos no tienen solución. Entonces, trabajar el tema de conflictos era algo importante dentro de estos módulos. Entonces, repito, en este trabajo con parejas, él trabajó estos 4 módulos que tiene que ver con los niños, cuando vienen los niños, o el planificar niños. Otro es el manejo del estrés adecuadamente. Otro es el tema de intimidad, sexo, intimidad, amistad. Y último era el tema de manejo de conflicto. Estos eran los módulos que se trabajaban en 21 sesiones. 21 sesiones que eran sesiones de 1:30 a 2 horas con estos grupos. Y después de eso se hacía un estudio de cuántas parejas en realidad podían beneficiarse del programa y había un seguimiento a 1 año, a 2 años, a 5 años, para ver cómo es que les había ido, cómo se habían reconectado, si estaban juntas, no estaban juntas. Y eso fue parte de la investigación, como les digo, Gottman, que se llamó Construyendo Familias Fuertes. Se le llamó en inglés Building Strong Families. Entonces, si quieren aprender de un módulo que pueda ayudarles, pues Gottman tiene algunas ideas. Y todo eso lo saca él, el libro famoso. ¿Te acuerdas? Cítalo del primer libro que algún día le recomendé en la formación, que se llama Los 7 principios para que los matrimonios
funcione, Sí, que es sí. como el libro base de todo eso. En base a esos 7 principios es que él desarrolla estos módulos para trabajar con parejas. Esa es la experiencia que yo tengo trabajando con talleres prematrimoniales, 21 sesiones, y era algo que en verdad ayudaba muchísimo. El problema en ese estudio era la participación, porque el tema esencial de las parejas en una relación inicial es que no hay mucho conflicto, no hay mucha pelea. Recuerda que Claro. al inicio de la relación todo está bonito, todo se mira bien, está todavía en efervescencia estas hormonas del amor que hacen Bueno, que pero ahí permíteme, cosas. permíteme que te interrumpa un ratito, porque yo no sé si al día de hoy eso ya sea un mito. Ujú. O sea, Sí. porque a ver, de lo que yo he atendido, de lo que yo tengo cuando yo he ido a retiros de novios, jornadas, etcétera, o sea, ¿quiénes habitualmente llegan a las jornadas de novios? O sea, hay Ujú. un grupo, sí, de los cariñosos, de los que están espectacularmente en ese sector que tú mencionas, o sea, o sea, que están bien, ¿ya? O sea, no hay, o mejor dicho, hay ausencia de conflictos. No puedo decir que estén bien, pero que, al menos puedo decir que hay ausencia de conflictos. Que se O están sea, no son, conociendo recién. no son combativos, no entran en guerra, ya. Pero también cuando yo hice los programas de formación, de estos entrenamientos en novios, habían novios peleones, o sea, habían novios que verdaderamente eran intensos. Y yo vi 3 grupos, o sea, que eran los novios dinamita, que así les denominé, o sea, novios dinamita, novios peleones, combativos, intensos, que verdaderamente estaban fuertes y que ellos a veces eran personas que no tenían mucho interés en ver la parte matrimonial, ¿ah? O sea, incluso el casarse. Ellos lo que querían era estar en paz en la relación. Y esa parte era algo nuevo para mí, porque la mayoría podría pensar, oye, si no me va bien con ella, si no me va bien con él, si nos peleamos a cada rato, terminamos. Ujú. Pero en la práctica hay muchas personas y hay muchos enamorados, novios, que no terminan, o sea, que se quedan en una relación media conflictiva por un tema bueno, ahí ya sería entrar a la historia de los apegos, ¿no? O sea, o sea, hay varias que se quedan en un apego desorganizado y que lo prolongan en la experiencia de relación de pareja. Cierto. Entonces, yo el mayor problema que tuve era que porque claro, en aquella época me acuerdo que yo vi los 21, las 21 sesiones y me pareció espectacular, o sea, dije, oye, esto en verdad es algo que todos deberían hacer. Y me Claro. lancé a hacer un taller grupal. Tuvo Mm. cierta acogida, estoy hablando de hace 10 años atrás, ¿no? Tuvo cierta acogida, pero el mayor problema que yo tuve era que las parejas puedan sostener un programa tan amplio. Aquí Ujú. en Latinoamérica, al menos aquí en Lima, en Perú, cuando yo he tratado de sostener un programa, lo he hecho o a 4 sesiones, grupales me refiero, ¿ah? O sea, 4 sesiones o máximo 8 sesiones. O Ujú. sea, cuando he tratado de proponer un programa a mayor número de sesiones, no ha habido mucha acogida, hay personas que antes de ingresar te preguntan qué pasa si un día no puedo ir, o sea, lo voy a poder recuperar. Básicamente, eso es un punto que es un poco tenso, ¿no? O sea, como que el encontrar una rutina que ellos puedan ir todos los días. Entonces, hice otra propuesta, que eso sí ha funcionado bien. Ujú. Y la otra propuesta es hacer jornadas, o sea, desde Mm. las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, Mm. en esa jornada, que era un full day que lo hacíamos, ahí sí he tenido mucha más acogida, ha sido con mucha más sintonía, con más fortaleza, la pareja se ha organizado, fue bien. Entonces repliqué el modelo, pero lo hicimos también después con música en vivo, ¿no? Entonces ya era hacer toda la experiencia, por ejemplo, de todo esto que estamos hablando y adicional, pues invitaba a un músico también de la iglesia, ¿no? Que ponga pesazón, música, Claro. intensidad. Entonces eso también hacía que fuera muy ameno toda la experiencia, ¿no? O sea, pero es vital, o sea, ver
dentro de todo lo que nosotros ya conocemos al día de hoy, cómo lo adaptamos a la realidad social, cultural en la que estamos, ¿no? O sea, aquí en Latinoamérica, o sea, te digo, o sea, un taller full day funciona. 4 talleres, o sea, 4 sesiones funciona. Entonces, ¿qué es lo que hice? Porque yo creé 3 módulos para parejas. Un primer módulo era de regulación de conflictos. El tema de regulación de conflictos duraba 4 sesiones, ¿no? Era un taller de 4 sesiones, un mes, ya. Luego era otro taller para mejorar la conexión emocional. También 4 sesiones, un taller de 4 sesiones, un mes, ya, va. Y luego era otro taller y así. Entonces, porque era separarlos en esos procesos, Okay. porque si no era difícil, o sea, los compromisos fue complicado. Por lo menos esa fue mi experiencia cuando lo hice. Sí, bueno, interesante, ¿no? Y lo otro es que aquí, por lo menos en Atlanta, ha funcionado mucho. Son los programas no obligatorios, pero que les dan ciertas compensaciones a las parejas. Por ejemplo, las municipalidades, tú tienes que sacar una licencia de matrimonio y eso tiene un costo. Entonces te exoneran del costo de la licencia del matrimonio si demuestras haber seguido una terapia prematrimonial por lo menos de 6 sesiones. Entonces, han comenzado a haber condados o municipalidades que exigen Bueno, que haya esa terapia prematrimonial. Igual que las iglesias, ¿verdad? Yo he dictado algunos talleres en iglesias de diferentes denominaciones que trabajan con sus novios, que pues tienen la intención de casarse, y hemos desarrollado un módulo así pequeñito como el que tú dices, muchas veces de 2 sesiones o 3 sesiones, haciendo un resumen de lo que hacían las 21 sesiones, cogiendo los claro, temas relevantes, y las parejas sí estaban comprometidas porque era parte indispensable llevar un certificado de participación, ¿verdad? Para poder casarte, o para poder casarte por la iglesia o por lo civil. Entonces, si establecemos, o sea, si decimos, bueno, esto es importante, hacemos un programa voluntario, ¿verdad? Entonces, muchas parejas dicen, bueno, tengo problemas, no tengo problemas, pero bueno, podemos sobrevivir porque todas las parejas tienen problemas, ¿verdad? Pero no pensamos de que los problemas se pueden acentuar, se pueden complicar y nos pueden terminar llevándonos a divorciarnos, por ejemplo, ¿no? Uno no visualiza que las parejas terminan en divorcio porque yo me estoy casando con el príncipe azul y la princesa, que esto va a durar por el resto de mi vida, ¿verdad? Y esto no va a cambiar nunca. Mi amor por ti no va a cambiar nunca. En la práctica esto no ocurre, lamentablemente, en la mayoría de parejas. Ocurre que la mitad se van a terminar divorciando, pero si pudiéramos establecer, o sea, si tenemos 3 programas, gente que se casa por iglesia esté obligada, como parte del requisito, a llevar unos talleres prematrimoniales y hacer un diseño interesante con los principios de Gottman, de que las relaciones saludables funcionan, ¿no? Con manejo del conflicto, amistad, intimidad y lo que es manejar metas o sueños juntos. Si trabajas esos 3 componentes esenciales y logras tú establecer un taller que desarrolle por lo menos esas habilidades básicas, ok, estamos comenzando bastante bien. Entonces la iglesia puede organizar módulos de entrenamiento que sean obligatorios. Igual, las municipalidades podrían hacer lo mismo. Las municipalidades podrían decir, bueno, yo no quiero que hayan tantos divorcios, porque los divorcios a largo plazo van a generar quizás más pobreza en las mamás que son abandonadas con los niños, quizás más niños con problemas que abandonan la escuela, o quizás más problemas de delincuencia porque no hay una guía y una presencia de ambos padres. O sea, comienzan a haber ciertas políticas que no hay, o sea, digamos, que los beneficios de que los niños, que ambos padres participen, se involucren, que hayan familias saludables, va a generar una sociedad más favorable. Podrían establecer como política, decir, bueno, entonces vamos a exonerar de ciertos pagos a las parejas que hayan participado en un taller y quizás la misma municipalidad puede organizar sus talleres. O trabajar con ciertos terapeutas que están entrenados para promover
el desarrollo de estos talleres y que estas parejas reciban un certificado con el cual van a la municipalidad y pues los exoneran o les dan ciertos beneficios, no sé, habría que pensarlo un poquito más. Ujú. Porque también tienes el tercer grupo que pueden ser voluntarios. Entonces, claro, la idea sería que muchos de estos voluntarios no estén forzados a hacerlo, pero en nuestra comunidad funciona más cuando es algo obligatorio o cuando vas a tener ciertos beneficios para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, diríamos, establecer una idea, una política en la cual nosotros podamos fomentar esto. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago acá en Atlanta es dictar talleres para parejas de padres que se están divorciando. Entonces, ya los condados, ya las ciudades, lo que han hecho es establecer una obligatoriedad de todas las parejas que se divorcian, seguir un programa, un taller de 4 horas nada más, ¿verdad? Para padres, para trabajar los conflictos que se presentan durante el proceso de divorcio y que puedan comprometerse y hacer un trabajo efectivo como padres en un contexto diferente en el que ya no están juntos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese podría ser motivo para otro café definitivamente. Pero diríamos, la obligatoriedad de ciertos talleres hace que diríamos que el trabajo sea mucho más masivo, donde haya mucho más participación. Pero para eso los terapeutas tendríamos que convencer a las autoridades de que eso es algo beneficioso para la sociedad en general, porque formando parejas fuertes vas a formar familias fuertes. Correcto. Entonces, sería un buen tema de poder ir y levantar la voz y decir, necesitamos esto para las parejas que estén pensando casarse. Porque otra vez, muchas cuando no lo hacen por obligatoriedad, no lo hacen, ¿verdad? Porque dicen esto va a costar mucho dinero, o yo estoy bien, o esto es solamente para locos, y yo y mi pareja y yo estamos bien, ¿para qué tenemos que seguir estas cosas? Y mucha gente pues piensa que es una pérdida de tiempo. Menos si le vas a cobrar, Claro. evidentemente, ¿no? O sea, que van a decir, encima tengo que pagar por todo esto. No, de ninguna manera. Entonces, ciertas personas saludables, más sabias, pueden decir, oye, yo quiero aprender a estar junto con mi pareja y pues tener un buen matrimonio, ¿verdad? Pero al inicio, como otra vez, están estas hormonas del amor que me hacen ver solamente lo bueno y me ponen una venda para no ver lo malo de la persona que está conmigo, evidentemente, pues es como que no hay necesidad de poder aprender si igual nos amamos y el amor va a durar para toda la vida. Y tenemos que promover y educar un poco a la comunidad como para poder prevenir de alguna manera todo esto. Eso sería como una propuesta que Claro. tendríamos nosotros como para llegar un poquito más a mayor cantidad de parejas, ¿verdad? Yo creo que es una propuesta que implica saber darla también. O sea, tenemos nosotros como terapeutas, como psicólogos, también tener la capacidad de generar programas de salud pública. O sea, saber poner en papel, en documento, oye, quiero presentar esta propuesta al municipio, quiero acercarme al municipio, quiero acercarme a un hospital cercano, quiero acercarme a la parroquia y saber proponer propuestas de salud pública, porque en verdad, o sea, propuestas de prevención, de promoción, son elementos que son necesarios al día de hoy. Y eso, bueno, es parte de la iniciativa. O sea, ¿quién va a tomar esa iniciativa? Pues nosotros, o sea, no van a ver, eso no va a llegar desde otra perspectiva, o sea, tenemos que hacerlo nosotros, eso no lo va a hacer otra persona, ¿no? O sea, es lo que nos toca. Sí, es un tema de prevención que otra vez, o como tú bien lo decías al inicio, no somos una cultura de prevención, ¿no? Es más, pues hay ciertas cosas básicas como ir al médico una vez al año, hacer tu chequeo, verificar que todo está bien. La gente Sí, no lo hace, por ejemplo, ¿no? Solamente vamos al médico cuando me duele algo o cuando te sí, dice, sabes que ya la cosa está complicada, tienes un cáncer complicadísimo, ¿verdad? Entonces, lo mismo el dentista, pues hay cosas que en verdad es muy difícil por la rutina que nosotros estamos, no miramos qué es lo que más nos conviene para nuestra vida, mejorar nuestra vida presente y futura, evidentemente, ¿no? Hay una pregunta, Ítalo, de Edith. Dice ella, los valores diferenciados que aparecen luego del matrimonio.
es manipulación. ¿Qué piensas de eso? No, yo creo que no es manipulación. Yo creo que esos valores diferenciados siempre estuvieron allí, solamente que no hubo oportunidad que saliera, ya Sí, sea porque no se preguntaron a tiempo, no se planteó ciertos escenarios, o la persona también ha pasado por alguna experiencia de cambio, ¿no? O sea, hay personas que yo atiendo que cuando les pregunto cómo se conocieron, cómo se enamoraron, y me citan el pasado hace 20 años atrás, o sea, describen personas que ya al día de hoy no existen. O sea, que personas que se dedicaban a tal actividad, a tal cosa, y eso me encantaba cuando hacía tal y tal y tal otra, pero al día de hoy eso es algo que ya no lo realiza. Ahora, los valores, cuando hablamos de valores, los valores habitualmente no se mueven en la vida del hombre. O sea, el valor de respeto, solidaridad, honradez, o sea, mover esa jerarquía de valores que alguien tiene es muy complicado. Entonces, esa es una parte que solamente se puede explorar preguntando, viendo cómo la persona toma decisiones, cómo la persona actúa en momentos de crisis, qué es lo que la persona valora más. Pero para todo eso se necesita profundizar en la relación, y cuando ya llegamos a un tema más de convivencia, ¿no? Ya propiamente en la convivencia, pues sí, ahí emergen, porque ya ahí voy a estar conviviendo con esa persona y voy a poder verla sí. en todas las facetas. Entonces, no es tanto una manipulación, sino son elementos que no habían estado incubados, y que ahí recién sale, pues, y bueno, toca dialogarlo, toca hablarlo, y sobre todo toca ver cuáles son los puntos inflexibles que el otro pueda tener. Sí. Hay personas que un punto inflexible, por ejemplo, es el sueño. O sea, cuando ya pasadas las 10:30 de la noche todo se apaga, se desconecta el wifi, no se puede prender nada, está prohibido. Bueno, pero ¿y acá cómo hacemos? O sea, porque yo acabo de llegar de trabajar. No, no, pero ya es hora de dormir. Si no, no vas a estar bien, vas a estar renegón mañana. Bueno, mañana voy a estar más renegón si no veo mi serie. O sea, hay un tema relacionado a puntos de inflexibilidad que están muy en sintonía con los conflictos que no tienen solución que hablabas hace un momento. O sea, Sí. hay puntos inflexibles que todos tenemos, y que eso también implica dialogar y llegar a acuerdos si es que yo me quiero quedar en esa relación matrimonial, ¿no? O sea, en la medida en que yo cedo, la relación gana, pero hay Claro, muchas personas que no van a querer aceptar compartir el poder. sí. Y Gottman tenía mucha razón cuando él decía que explicaba este fenómeno de positividad versus negatividad, ¿no? O sea, al inicio de toda relación, toda conducta se interpreta como positiva. Por ejemplo, si él, y siempre doy en los programas de formación que tenemos nosotros, porque también entrenamos parejas, perdón, entrenamos terapeutas que trabajan con parejas. Esto siempre suelo repetir esta historia, ¿no? O sea, él, por ejemplo, llega tarde, 9, 10 de la noche, cansado, pues, porque ha trabajado todo el día. Entonces, la esposa podría plantear o podría comenzar a pensar, Dios mío, este hombre, qué trabajador, qué bueno, qué noble, cómo se sacrifica por su familia. Cuando los conflictos comienzan a aumentar después de algunos meses o años, en los que una serie de conflictos se van sumando y el distanciamiento comienza a aparecer, cuando él sigue llegando a las 9, 10 de la noche, Mm. ¿verdad? La percepción más bien es, nos tiene abandonados, ya no les interesa, de repente tiene otra, se ha casado con el trabajo, no le importan sus hijos, no le importo yo. Entonces, eso es lo que Gottman planteaba como positividad versus negatividad, ¿verdad? Entonces, al inicio, toda conducta se va a interpretar como positiva, porque otra vez está cargado con estas hormonas del amor que nos impiden ver el lado oscuro de la otra parte, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, estas hormonas a la hora de disminuir, ahí comenzamos a ver los defectos del otro, y muchas veces tenemos esta tendencia a interpretar negativamente una conducta que en algún momento fue interpretada como positivamente, como positiva, ¿verdad? Es una cosa muy interesante cómo funciona esto. Hay otra pregunta, Ítalo, de Adriana. Dice, el objetivo de estos grupos de apoyo y de la terapia prematrimonial siendo preventivo, ¿en qué momento se presentaría un cambio entre prevención e intervención? Ok, bueno, es una pregunta ya bastante académica, ¿no? Sí, muy O sea, buena pregunta. la respuesta es importante, ¿ok? Pero lo más importante es estabilizar a la pareja.
¿ok? O sea, lo más importante es que a la pareja no le debe importar mucho si es prevención o intervención. A la pareja lo que le debe importar es que estemos bien y que esto avance bien, ¿ok? O sea, si nos ponemos al lado del consumidor final, al lado de la pareja, o sea, a la pareja lo que importa es ayúdame, ¿no? O sea, básicamente. Sí. Bien, ahora, entrando en lo que implica la respuesta ya propiamente académica en lo que son temas preventivos, bueno, existen tres tipos de prevención, ¿no? O sea, la prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria. La prevención primaria es cuando hay un factor de riesgo, cuando hay un factor de riesgo donde la persona está en un contexto de vulnerabilidad y se da antes de que se inicie el problema, como por ejemplo las parejas antes de que venga el primer hijo. Y vamos a hacer un taller antes de que venga el primer hijo y les vamos a mostrar todo el estrés que implica un primer hijo, porque en la gran mayoría de los casos las parejas que van a tener un primer hijo todavía están en una etapa de mucha ilusión idealista que no saben a lo que se han metido, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una prevención primaria, ¿no? Una prevención secundaria es propiamente donde ya hay intervención, donde ya hay una experiencia, donde hay un diagnóstico, donde ya hay un problema específico que ya emergió, que ya se ha podido diagnosticar y que se hace una intervención. Eso se conoce como prevención secundaria. Y la prevención terciaria es el cuidado de las recaídas, es evitar las recaídas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de intervención, habitualmente la intervención forma parte de la prevención secundaria, cuando ya hay un contexto específico. O sea, si hacemos una respuesta del libro, o sea, la respuesta del libro estaría en función a que la intervención, o en este caso el entrenamiento, si uno como terapeuta va a aplicar un entrenamiento, el entrenamiento es prevención primaria, secundaria, terciaria. O sea, siempre va a haber una intervención del terapeuta. Pero lo que implica ya el entrar en elementos donde ya hay un problema, violencia situacional, conflictos, infidelidad, experiencia para poder sanar la infidelidad, o sea, todo eso formaría parte oficialmente de la prevención secundaria. Pues ahí Sí, vamos. y diríamos, un aspecto también importante a considerar es que, por ejemplo, si queremos organizar grupos de apoyo para parejas o incluso en terapia misma, pero grupos de apoyo de prevención, es importante siempre hacer un screening o una evaluación y tener una conversación con cada uno de los miembros de la pareja y con la pareja en sí. Porque situaciones de violencia doméstica sería uno de los factores que pues no calificarían ni para terapia de grupos de apoyo ni para lo que es terapia de pareja. También el tema de una adicción, digamos, en curso activa, problemas de alcohol, problemas de adicción a drogas, al sexo, a la ludopatía, etcétera, etcétera, que esté en curso actual, ¿verdad? No es que pues, de repente ya ha recibido tratamiento, pues si la persona ya está estable, en estos casos sí se podría, pero una adicción en curso no calificaría a la pareja, digamos, no permitiría que una pareja, sería un componente importante para que una pareja no califique para estos programas. Lo otro es una infidelidad en curso, ¿verdad? O una mentira en curso, como por ejemplo tener cuentas escondidas, o básicamente lo más común es tener un affair o tener un amante, una relación con otra persona. Si eso también está en curso y está en un momento actual en la que la persona pues no ha terminado con esa relación, tampoco calificarían para estos programas. O sea, hay una serie de requisitos que hay que evaluar para que las personas califiquen para ambos tipos de programas y que son importantes considerarlos y tener como un documento de screening o de evaluación que sea un cuestionario inicial para las parejas y después tener una entrevista con ellos para ver si califican o no califican. Porque es importante que una pareja no se siente, diríamos, frente a una terapia de grupo, por ejemplo, si hay estos componentes de adicciones o infidelidades o violencia doméstica, o
algún problema psiquiátrico, algún diagnóstico psiquiátrico que no esté en tratamiento, por ejemplo, una depresión profunda, o un trastorno bipolar, una esquizofrenia que no tenga tratamiento y que no esté estable la persona, tampoco califica para ninguno de esos tipos de programas. O sea, no todos califican para este tipo de programas. Entonces, hay que hacer una evaluación de cada pareja para ver los programas en los que van a calificar, ¿no? Y finalmente hay otra pregunta. Dice, tengo una amiga que descubrió después de casada que su actual esposo toma drogas y ahora no sabe qué hacer. Ella no está de acuerdo en no cede en dejar las drogas. Bueno, evidentemente es lo que conversábamos hace un momento, ¿verdad, Ítalo? Del tema de la adicción. Entonces es evidente que pues acá ya entra un componente diferente en el que no tiene nada que ver la terapia de pareja. Sí. En este caso, las personas que tienen parejas que tienen algún tipo de adicción, de alcohol o drogas, siempre les recomiendo participar en un grupo que se llama Al-Anon. A-L-A-N-O-N. Al-Anon. Al-Anon es una especie de alcohólicos anónimos o adictos anónimos, pero que está dedicada a la familia o los familiares de personas con adicciones dentro de la familia. Entonces, esos grupos son mundiales, otra vez como Alcohólicos Anónimos, pero para la familia. Las participaciones son gratuitas y hay muchos grupos que están ahí por todo el mundo teniendo sesiones abiertas en línea. Hay que buscar solamente el grupo que corresponda a tu comunidad o a cualquier país, pues si se van a comunicar en línea, ¿verdad? Ahí hay familiares de personas que han sufrido adicciones y van a compartir su experiencia, básicamente de cómo han podido ayudar a estas personas que tienen drogas y cómo han podido ayudarse ustedes, que son las esposas o los hijos de personas que tienen adicciones, de alguna forma, ¿verdad? Entonces, muy bien, Ítalo, pues estamos llegando al final, siempre nos agradecen. Marta nos agradece también por compartir nuestra experiencia y yo también te lo agradezco, Ítalo, pues porque es una gran labor, pienso yo, por darnos un poquito de laureles de lo que estamos haciendo, pues compartiendo un poquito de nuestro tiempo, esfuerzo. Saben que este programa queda grabado en nuestras redes sociales, por favor, compártanlos. Yo creo que podemos hacer mucho para cambiar nuestra sociedad y para Ítalo y para mí el sueño es comenzar siempre con un trabajo de uno para que algún día seamos dos y en algún momento después de ser dos podamos ser 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque ese es el inicio desde nuestras relaciones. ¿Algunas últimas palabras, Cita? Pues bien, o sea, que se animen a hacer políticas públicas, básicamente. O sea, si tenemos la oportunidad de estar cerca, de plantear un programa de políticas a la iglesia, a la municipalidad, o sea, es lo que corresponde y es algo que es necesario. Sí, cierto. Muy bien, amigos. Pues muchas bendiciones para todos. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Recuerden darnos un like si les gustó. Recuerden suscribirse a nuestro canal, por favor, y compartir este programa con otras personas. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Que les vaya bien.